Cuando Lucía levantó la mano por 10ª vez, el silencio en la pequeña cocina del apartamento se volvió tan espeso que parecía detener incluso el aire. Sus dedos temblaban, no de culpa, sino de pura frustración. A Martín, su marido migrante, le ardía la mejilla izquierda, marcada por los golpes repetidos que había recibido sin protestar, sin levantar la voz, sin moverse siquiera. Durante 2 años, Martín había soportado insultos, rechazos, portazos, noches de dormir en el sofá y días enteros trabajando bajo el sol quemante solo para volver a un hogar donde nadie parecía alegrarse de verlo. Pero aquella mañana, cuando el reloj marcaba las 6:47 de la mañana, algo distinto brilló en sus ojos oscuros. Una calma antigua, tan firme que por un momento Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda sin saber por qué. «Eres inútil», escupió ella, con la respiración agitada. «Ni siquiera puedes traer suficiente dinero. Todo recae sobre mí». Martín bajó un momento la mirada, no por miedo, sino para recuperar el aliento que aquel golpe había empujado fuera de su pecho. Podía soportarlo, lo había hecho antes, pero esa vez ya no estaba solo. En el pasillo, detrás de la puerta entreabierta, unos ojos infantiles observaban con un brillo húmedo. Era Sophie, la hija de Lucía, una niña de 8 años que jamás había conocido un abrazo paterno real, pero que había encontrado en Martín un lugar donde esconderse del mundo. Sus pequeñas manos temblaron al ver a su padrastro recibir golpes sin defenderse. «Mamá», susurró, apenas audible. Lucía no la escuchó, o no quiso hacerlo. Martín, con un suspiro largo, se volvió hacia la niña. No sonrió, no esta vez, simplemente caminó hacia ella, lento, con paso sereno, y le acarició la cabeza con una delicadeza profunda. «Ve a tu cuarto, Sophie», dijo suavemente. «No pasa nada», pero Sophie no se movió. Apretó los labios y negó con la cabeza. Y ahí, en ese instante, fue cuando algo dentro de Martín terminó de romperse. No era rabia, no era dolor, era una especie de resolución. Un límite silencioso al sacrificio voluntario que había soportado todo ese tiempo. Lucía, enfurecida por la escena, soltó una carcajada amarga. «Ahora eres el héroe, el salvador de mi hija. Por favor, ni siquiera eres capaz de pagar la renta. Un migrante muerto de hambre no tiene ningún derecho a hacerse el bueno». Martín la miró entonces, por primera vez en 2 años. La miró de frente, y en los ojos de Lucía se reflejó algo que no conocía, miedo. No miedo al daño físico. No, era miedo a lo desconocido. A ese hombre silencioso que, de pronto, parecía más grande que el departamento entero. A ese hombre cuya presencia llenaba el espacio de una autoridad inesperada. «Lucía», dijo Martín, con voz tan tranquila que helaba. «Hoy, vas a escucharme». Ella abrió la boca para gritar, pero él levantó la mano. No para golpear, solo para pedir silencio, y, sorprendentemente, ella obedeció. «No soy lo que piensas», continuó. «Nunca lo fui». El corazón de Lucía dio un vuelco. Había rumores en el barrio. Chismes sobre un hombre rico que había desaparecido de la ciudad años atrás. Una herencia enorme, negocios en 3 países, una familia rota, y aunque nunca habían escuchado su nombre, algunos decían que la fortuna no había muerto. Martín respiró hondo. «No vine aquí a buscar vida fácil», dijo. «Vine a escapar». Lucía dio un paso atrás. ¿Escapar? ¿De qué? Pero lo que más la inquietó fue lo siguiente. Sophie miraba a Martín no con miedo, sino con absoluta confianza, como si él fuera la única persona en el mundo que jamás la dañaría. De pronto, llamaron a la puerta. 3 golpes secos, precisos. Lucía, nerviosa, retrocedió aún más. ¿Quién es esa hora? Martín no se movió, su expresión no cambió. «Son ellos», susurró, casi para sí mismo. Lucía tragó saliva. «¿Ellos quién?» La puerta volvió a sonar. 3 golpes más. Sophie se pegó a la pierna de Martín, buscando refugio. Finalmente, Martín avanzó y abrió la puerta. Afuera había 3 hombres con trajes oscuros, perfectamente planchados, relojes que valían más que todo el edificio, y una expresión imposible de describir. No eran policías, no eran cobradores, no eran vecinos, eran algo más. El primero inclinó la cabeza con respeto. «Señor Montemayor», dijo. «Por fin lo encontramos». Lucía sintió que el mundo se le derrumbaba bajo los pies. Martín Montemayor, el apellido le sonó como un trueno en la memoria.
Lo había escuchado antes, en noticias viejas, en conversaciones clandestinas, en rumores sobre un imperio de inversiones, tierras y empresas que seguía funcionando, aunque su heredero había desaparecido misteriosamente. Señor, continuó el hombre. Su padre falleció. Las propiedades, los ranchos, las cuentas, los negocios, todo lo dejó a su nombre. Sus hermanos lo buscan, el consejo también, y necesitan que vuelva. Lucía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Ese hombre al que había tratado como basura. Ese hombre al que había golpeado 10 veces. Ese hombre al que había llamado inútil. Era el dueño de una fortuna. Martín exhaló lentamente y miró a Sophie. Luego miró a Lucía. Te dije que no sabías quién era, murmuró. Lucía cayó de rodillas, literalmente, como si las piernas no pudieran sostenerla. Las palabras no salían, los ojos se le llenaron de lágrimas. Lágrimas no de tristeza, sino de miedo, de arrepentimiento, de horror absoluto. Martín, en cambio, se agachó y abrazó a Sophie con suavidad. No estoy aquí para castigarte, le dijo a Lucía. Pero ya no viviré así. Y menos dejaré que ella viva así. Lucía rompió en llanto. Por favor, no me dejes, imploró. Yo no sabía. Martín la observó con una serenidad impenetrable. Y aún así me golpeaste 10 veces, respondió. No porque fueras ignorante, sino porque no respetas a nadie. Ella lloró más fuerte. Martín tomó la mano de Sophie y se volvió hacia los hombres del traje. Preparad el coche, ordenó, con voz segura. Me voy ahora mismo. Lucía se arrastró hasta él. Por favor. ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Martín la miró una última vez. No con odio, sino con una compasión triste. Ojalá encuentres la paz, susurró. Y salió del apartamento llevando a Sophie de la mano, mientras los 3 hombres abrían paso para él. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó fue más duro que cualquier bofetada. Ese día, Lucía comprendió que la pobreza más dolorosa no era la falta de dinero, sino la falta de corazón. Y Martín, el hombre al que había humillado, dejó atrás la vida que nunca mereció, para regresar por fin a la que siempre le perteneció. El aire se volvió tan denso dentro de la pequeña habitación que casi podía cortarse con un cuchillo. Martina se quedó paralizada, sin comprender cómo el mismo hombre al que había tratado como a un don nadie, al que había humillado durante años, ahora se encontraba parado frente a ella con una expresión que mezclaba decepción, poder y un dolor profundo. Él respiró hondo, como si intentara contener una furia interior que llevaba demasiado tiempo guardada. Martina, dijo con una calma tan controlada que era más peligrosa que un grito. No tienes idea de quién soy, ¿verdad? Ella abrió la boca, pero ni una sílaba salió. Su mano tembló mientras señalaba torpemente hacia él, buscando alguna explicación lógica para lo que veía. El traje caro, el reloj que costaba más que todo lo que tenían juntos en 5 años, y la seguridad que desprendía, una que jamás había visto en él. Tartamudeó, eras un trabajador migrante. Yo te conocí en el campo, tú. Él soltó una risa amarga. Eso fue lo que quise que pensaras. Se acercó un paso, y ella retrocedió de inmediato. Necesitaba empezar de cero, lejos de quienes solo se acercaban a mí por dinero. Y tú, hizo una pausa larga, dolorosa, tú me enseñaste exactamente lo que necesitaba aprender. Martina sintió cómo la vergüenza le quemaba la piel. Recordó todas las veces que lo había mandado a dormir al suelo, todas las veces que lo humilló delante de los vecinos, todas las bofetadas que le dio simplemente porque necesitaba desahogarse. Nunca imaginó que ese hombre silencioso, delgado y callado era, en realidad, el heredero de una de las fortunas más grandes de la región. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, susurró, buscando desesperadamente alguna excusa para justificar sus actos. Porque la riqueza no me había servido de nada, respondió él con sinceridad. Quería saber si había alguien capaz de ver al hombre más allá del dinero. Martina tragó saliva. ¿Y qué viste en mí? Él la miró con un dolor tan profundo que ella sintió que la atravesaba. Vi lo que nunca quise volver a ver: interés, desprecio, egoísmo y violencia. Vi a una mujer a la que yo no le importaba en lo absoluto, excepto para tener a alguien sobre quien descargar su frustración. Las palabras, duras pero verdaderas, la hicieron vacilar. Yo puedo cambiar, dijo rápidamente, como si la frase pudiera arreglar años de abusos. El hombre negó con la cabeza. No estoy aquí para que cambies. Estoy aquí para poner fin a esto.
El silencio que siguió fue tan brutal que Martina sintió que se ahogaba. ¿Qué significa eso?, preguntó con la voz rota. Que nuestro matrimonio termina hoy, dijo él con firmeza. Y no solo eso, he ido a hablar con los abogados. La casa no te pertenece, nunca te perteneció. Yo la compré años antes de que nos casáramos y la dejé a tu nombre solo por compasión. Pero ya retiré tu administración. Tendrás que dejarla en una semana. Martina se tambaleó, casi cayendo sobre la mesa. No, no puedes hacerme esto. No tengo a dónde ir. Tuviste todas las oportunidades para tratarme con humanidad, respondió. Y las desperdiciaste. Ella lo miró con desesperación. Pero fuimos marido y mujer, yo te cuidé. Él la observó con una mezcla de ironía y tristeza. Cuidarme, me golpeabas cuando estabas de mal humor. Me gritabas delante de todos. Me insultabas por no ganar lo suficiente, siendo que yo tenía más dinero del que podrías gastar en una vida. Lo único que me cuidaste fueron las heridas que tú misma provocabas. Martina sintió que algo dentro de ella se desmoronaba. Yo no sabía, repitió, como si eso pudiera cambiar algo. Y aún así nunca te importó saber, respondió él. De pronto, la puerta se abrió y dos personas entraron, un abogado y una mujer elegantemente vestida, de mirada amable pero firme. Martina los observó confundida. Ella es Clara, dijo el hombre. La mujer con la que realmente quiero compartir mi vida. Me trató bien cuando no tenía nada. Me vio como persona, no como herramienta ni como saco de boxeo. La nueva mujer dio un paso al frente. Lo que tú hiciste no es amor, Martina. Es abuso. Y ahora él tiene derecho a recuperarse. Martina sintió un golpe final en el corazón. Tú ya no me amas. Él respiró profundamente. Quizá alguna vez quise hacerlo. Pero cada bofetada, cada humillación, cada desprecio, mataron cualquier sentimiento que pudiera haber existido. Ella rompió a llorar, pero por primera vez no era por orgullo, sino por miedo. ¿Y qué pasará conmigo? No te dejaré en la calle, dijo él, sorprendiéndola. No soy como tú, te daré lo suficiente para empezar de nuevo. Un lugar pequeño, lejos de aquí. Pero no volveré a formar parte de tu vida. Martina cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Perdón, susurró, perdón por todo. Él la vio, pero ya no con rabia. Solo con una tristeza profunda que hablaba de heridas muy antiguas. Ojalá hubieras dicho eso antes, cuando aún importaba. Ella estiró la mano hacia él, pero él dio un paso atrás. Adiós, Martina. Y esas palabras, dichas con calma y certeza, fueron más dolorosas que cualquier bofetada que ella le había dado. Martina miró cómo él se alejaba con la otra mujer, con una dignidad que recién ahora comprendía. Por primera vez, sintió el peso de todo lo que había hecho. No había perdido a un migrante pobre, había perdido al único hombre que alguna vez la miró con bondad. Y también perdió la oportunidad de ser alguien mejor antes de que fuera demasiado tarde.